Y cerca de terminar otro programa nocturno más, continuamos recibiendo sus historias por llamada al número 01. Buenas noches, gracias por llamar a Pesadillas Psicógenas. ¿Qué le gustaría contar esta noche? Soy de Monterrey, Nuevo León, y a 4 cuadras de la casa de mi mamá vivía mi abuela paterna. Ella tenía 70 años, y en esa casa vivía mi tío, que es abogado, y mi papá, quien se había separado de mi mamá cuando yo tenía 12 años. Mi familia paterna es testigo de Jehová, y están muy involucrados en esa religión. Mi tío, el abogado, es el anciano de la congregación, algo así como el padre en la religión católica. Tenía un despacho de abogados en la casa de mi abuela, donde la gente acudía en busca de asesoramiento legal. La casa tenía el despacho justo al entrar, luego la cocina y al final una habitación grande con 4 camas. Una era de mi tío, otra de mi papá y otra de mi abuela. La cuarta cama era una litera individual, que solo tenía la parte inferior con un colchón y una sábana, colocada junto a una ventana. Una tarde, fui a visitar a mi abuela, quien estaba en cama porque se había resbalado en el baño. Decía que veía hombres acostados en el suelo, uno junto a otro, y que al verlos resbaló. Los hombres no le decían nada, solo la miraban fijamente. También contó que no le gustaba que los clientes de mi tío se metieran en la recámara. Había una mujer que se sentaba al pie de su cama y se burlaba de ella, tanto en la recámara como en el despacho, donde la veía girar en la silla como si fuera una niña pequeña. Mi abuela le había contado esto a mi tío, pero él solo rezaba y le decía que descansara. Esa tarde mi papá y yo estábamos sentados en la cama cerca de la ventana, escuchando a mi abuela. Aunque sabía que eran testigos de Jehová, una semana antes le había llevado a mi papá una botella de agua bendita que había comprado en una iglesia católica. Le pregunté a mi abuela cómo lucía la mujer y ella comenzó a describirla. La mujer era una figura etérea y pálida, con largos cabellos oscuros que parecían ondear sin ser tocados por el viento. Su rostro estaba marcado por una sonrisa siniestra, con ojos profundos y vacíos que parecían penetrar en el alma de quien los mirara. Su vestimenta era antigua y desgastada, como si hubiera sido arrancada del pasado y traída a este mundo con el único propósito de sembrar terror. Le sugerí a mi papá echar agua bendita por toda la casa, pero en ese momento sentimos un golpe fuerte detrás de nosotros en el colchón. Nos quedamos sin palabras, solo nos miramos y mi reacción fue pedirle a mi papá el agua bendita que le había llevado una semana antes. Fui a la cocina, tomé un recipiente con agua de la llave y la mezclé con agua bendita y comencé a echar agua mientras rezaba un Padre Nuestro. Para mi sorpresa, apenas había comenzado cuando sentí una fuerza que me paralizó los brazos y me hizo volcar el recipiente sobre mí. Corrí lleno de miedo hacia mi papá y me puse a llorar. Nos pusimos a orar y luego limpié el agua que había derramado. Es importante mencionar que desde que se construyó la casa han ocurrido fenómenos paranormales, incluido el suicidio de una tía y el sufrimiento de otro familiar enfermo. Todo esto sucedió cuando yo tenía 16 años. Ahora tengo 43. Mi hermano y yo heredamos la casa hace 8 años. 2 inquilinos abandonaron el lugar, aunque nunca les contamos nada. La idea es venderla. Confieso que cada vez que paso por afuera de la casa con las cortinas cerradas, tengo la extraña sensación de que veré a mi papá asomándose por la ventana. Es un sentimiento muy inquietante. Gracias por escucharme. Y hasta aquí esta edición de Pesadillas Psicógenas. Esta historia nos recuerda que a veces las paredes guardan más secretos de los que podemos imaginar. Queremos agradecer a Rocío Sierra por compartir esta aterradora historia con nosotros. Si tú, al igual que ella, cuentas con historias paranormales o sucesos inexplicables, te invitamos a compartirlas con nosotros en pesadillapsicógenas@gmail.com. Sigue nuestras redes sociales para más contenido que estamos seguros te ocasionará pesadillas. Hasta que nos escuchemos de nuevo, recuerda, incluso en el lugar más oscuro, siempre hay un destello de luz. Buenas noches, y que tus pesadillas sean solo historias para nuestro próximo episodio.